Buenos días. Celebro la misa hoy martes de la cuarta semana de Pascua y ofrezco esta Eucaristía con mucho amor por las almas del purgatorio, intención una devota, por las necesidades de la Iglesia, del mundo, de nuestras familias, de nuestros hogares. Nos encomendamos también hoy de manera especial a María Auxiliadora, que nos auxilie, que nos acompañe, que sea la intercesora para que se pueda encontrar la solución a esta epidemia, a esta pandemia, y que podamos regresar con vigor, con esperanza, con ánimo a los quehaceres cotidianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura que hoy hemos proclamado, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versos 19 al 26, nos recuerda la diáspora, cuando salieron los discípulos de Jesús por miedo a las persecuciones y fueron proclamando la palabra de Dios. Y entonces hoy nos cuentan que de esos que salieron de Jerusalén llegaron a Antioquía. Y recordemos que ellos iban anunciando el Evangelio, iban anunciando la experiencia que habían tenido como consecuencia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y anunciaban a un Cristo resucitado, y a ellos se les iba juntando gente. Y entonces aquí nos encontramos con un elemento muy importante, que de pronto puede pasar desapercibido, y es la presencia de la Iglesia apostólica en la labor de los laicos. Fijémonos que los que salieron muertos de miedo, pero convencidos, fueron laicos, no fueron los apóstoles, fueron los laicos. Y llegaron a Antioquía, y allí se pusieron a anunciar el Evangelio, pero faltaba el aval de esa iglesia apostólica. Y por eso llega Bernabé a Antioquía. Y Bernabé ve todo lo que estaban haciendo aquellos hombres y avala esa catequesis, esa pastoral, por decirlo así, de estos hombres, que impresionados por el acontecimiento Cristo, empezaban a formar comunidad. Y Bernabé hace llegar a Pablo también a Antioquía. Es decir, es la presencia de la iglesia apostólica. Por eso decimos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y yo quiero hacer énfasis en esta apostolicidad de la iglesia, en esta parte que nos identifica como una sola iglesia, en los apóstoles. Muchas personas hoy, en los barrios, en nuestras comunidades, encontramos personas que van formando grupitos, que de evangelización, que de catequesis, que de oración, que de estudio de la Biblia, que tal cosa y que la otra, pero ni le cuentan al sacerdote, al párroco, ni quieren ver el párroco en ese grupito. Por lo tanto, hay que desconfiar de ese líder que convoca personas, que para el grupo de oración, que para el estudio de la Biblia, que etcétera, etcétera, pero cuando le dicen vamos a contarle al padre, vamos a hablar con el párroco, él dice no. ¿Para qué molestarlo? Dejemos, nosotros somos capaces, vamos a hacer este grupito. No le creamos a esa persona. La iglesia es en comunión, la iglesia es apostólica, y los sacerdotes que hemos sido ordenados por el obispo, tenemos con el obispo esa sucesión apostólica. Por eso nosotros no hacemos nada sin contar con el aval del obispo. Y recordemos, de alguna manera,
el sacerdote en su comunidad es presencia del obispo. El sacerdote que no está en comunión con su obispo, que no es obediente al obispo, que no ora por el obispo, es un sacerdote desobediente, es un sacerdote acéfalo, como que no reconoce la cabeza. Por eso es importante mirar a qué grupo pertenecemos, con quién nos reunimos y qué es lo que hablamos en esos grupos. A mí me alienta, me llena de entusiasmo saber que estos laicos son visitados por Bernabé, aceptan a Bernabé y luego este Bernabé, que es apóstol, llama a Pablo, que también es apóstol, para que vean la presencia de los apóstoles en esa labor misionera, en esa labor evangelizadora, en esa labor catequética que el pueblo naciente de la iglesia va teniendo. ¿Y cómo es la compenetración de esta comunidad con sus apóstoles y qué ven en los apóstoles? Que es allí en Antioquía donde por primera vez los llaman cristianos. Y aquí me quiero detener otro momentico. Nosotros somos cristianos, la Iglesia Católica es cristiana. No nos dé miedo ni nos dé pena decir que somos cristianos. Ya lo he dicho en algunas otras oportunidades, pero no falta, no sobra el decir y el enfatizar nuestra identidad cristiana. Somos cristianos. Nuestro origen en la religión es cristiana, porque somos de Cristo. Me duele cuando algunas personas dicen, es que padre, estoy muy triste porque mi hijo, mi hija o mi esposo o mi esposa se convirtió a cristiano, se volvió cristiana. ¿Y qué era antes? Pues no, ella venía a la iglesia, ella rezaba el rosario y ya no reza el rosario y se volvió cristiana. ¿Acaso los católicos no somos cristianos? Somos los originales. Es que la iglesia es la primera que existe. Después por los egoísmos del hombre. Fue que la iglesia tuvo quien desistiera de ella y formar un rancho aparte, como decimos. Y nacieron las sectas, nacieron otras iglesias con tinte cristiano. Pero la iglesia originalmente es cristiana, somos cristianos. No nos dejemos robar ese nombre y que sea un orgullo para todos nosotros llamarnos cristianos. No podemos dejar empañar el nombre de cristiano. No nos podemos dejar robar ese nombre. Es como si nos robaran a nosotros un apellido. Es como si nos robaran a nosotros la esencia. La esencia de nosotros es ser cristianos, cristianos católicos, es decir, cristianos que nos movemos por todo el mundo, universales, pero con la realidad de que nos ceñimos a una doctrina, somos obedientes a una cabeza visible en la tierra que es el Papa, somos obedientes a una cabeza visible en el ámbito territorial que es el obispo, y los fieles han de ser, valga la redundancia, fieles al párroco, que es la cabeza en su comunidad parroquial. De esa realidad sacamos una conclusión: la iglesia vive en comunión. La iglesia es conformada por muchos hombres y mujeres, todos bautizados, y esa relación que existe entre todos, el Papa, el obispo, el sacerdote, los laicos, se llama comunión eclesial. Comunión eclesial. Y esa comunión eclesial nos identifica con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Cuando nosotros participamos de esta comunión eclesial,
tenemos que ser fieles. Por eso decimos los fieles de una comunidad parroquial. Los fieles no son un montón, no son un grupo, son los fieles, los que permanecen fieles al Evangelio, los que permanecen fieles a la doctrina, los que permanecen fieles a la dogmática de la Iglesia. Es decir, yo soy fiel de la Iglesia, soy fiel de una comunidad parroquial cuando acepto la Escritura con mayúscula, cuando acepto la organización jerárquica de la Iglesia, cuando acepto y vivo los dogmas de la Iglesia. ¿Cuáles son los dogmas? Aquellos que tenemos que creer con firme fe. Por ejemplo, un dogma, la asunción de la Virgen María al cielo. Otro dogma, que hay purgatorio, que hay infierno. Otro dogma, que Jesucristo es el Hijo de María, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Otro dogma, que la presencia de Cristo en la Eucaristía es real. Entonces, yo no puedo ser fiel de la Iglesia, sentirme católico, sentirme cristiano, pero disiento de un dogma. Es que yo no creo en la virginidad de la Virgen, es que yo no creo en la asunción de la Virgen, yo no creo que la Virgen fue asunta al cielo. Entonces, verifíquese, cuestiónese, ¿es católico cristiano? ¿Es cristiano católico? ¿Pertenece a la Iglesia? ¿Es fiel? Muchos que seguían a Cristo, Dios nos lo dice el Evangelio, no veían en Cristo al Hijo de Dios y le pedían otro signo, le pedían que les dijera, bueno, ¿usted es el Hijo de Dios o no? Yo hago signos, esos signos hablan de quién soy yo. Y termina el Evangelio diciendo, muy bonito, yo y el Padre somos uno. Esa es la realidad de la Iglesia, ser uno, como el Padre y el Hijo son uno en el Espíritu Santo. La Iglesia es una en la fe, en la esperanza, en el amor. La Iglesia es una en la doctrina, en la aceptación de la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, sin que le falte un libro, sin eximir a un libro, sin excluir a uno. La Iglesia es una con Jesucristo y Jesucristo es uno con el Padre. Ya lo dice Pablo alguna vez, nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Ahí está esa unidad que no se puede romper. Cuando nosotros dejamos que se rompa esa unidad, estamos dejando de ser católicos, estamos dejando de ser cristianos. Que nos motive el ser cristianos para dar testimonio de Cristo nuestro Señor. Amén.